En esta oportunidad estamos en la primera reunión del segundo corte de la asignatura Máquinas Eléctricas 1, correspondiente a lo que son los fundamentos de máquinas de corriente continua. De dicho contenido, en el aula virtual tienen ustedes material de apoyo que les va a permitir, digamos, como soporte a las asignaturas para la actividad que deben hacer. Sin embargo, esto no quiere decir que ustedes se van a limitar a ese contenido. Ustedes pueden buscar material adicional para la actividad que deben hacer. Vamos a verificar un poco a qué se refiere con este tema. La máquina de corriente continua. Ella consta de dos devanados alimentados con corriente continua. Uno, que es el llamado inductor, que está en el estator de la máquina, y el otro es el llamado inducido, que se encuentra en el rotor, es decir, en la parte móvil. En el caso de funcionamiento como motor, ambos devanados están alimentados con corriente continua. Pero en el caso de funcionamiento como generador, se alimenta con corriente continua el inducido y se obtiene la fuerza electromotriz por el inductor, también continua. Su funcionamiento se basa en la existencia de un mecanismo llamado colector, que convierte las magnitudes variables generadas o aplicadas de la máquina en magnitudes constantes. Se utilizan en lo que es la parte de los trenes, tranvías, en tracción eléctrica y en accionamientos donde se precisa un control preciso de la velocidad. Están en desuso debido a su complejo mantenimiento, es decir, que no son sencillas de mantener. En cuanto a las piezas que conforman una máquina de corriente continua, en la imagen se nos señala, digamos, cada una de esas partes. El primero sería la culata, el segundo va a ser el núcleo polar, tercero expansión polar, el cuarto tenemos el núcleo de polo auxiliar o de conmutación, está ubicado por acá. Quinto estaría la expansión del polo auxiliar o de conmutación. Sexto es el núcleo del inducido, está aquí en el centro prácticamente. El séptimo es arrollamiento de inducido, acá lo tenemos. Octavo, arrollamiento de excitación, puede indicarse en esta parte. El noveno es el arrollamiento de conmutación. El 10, que es el décimo, es el colector, también se ubica por acá en el centro. Y lo que es el numerados como 11 y 12 son las escobillas, estas que se señalan aquí de color verde. En cuanto al funcionamiento como generador 1, tenemos que la fuerza electromotriz que se obtiene a la salida de la máquina varía en el tiempo, ya que esta máquina no dispone de colector.
una fuerza externa hace girar la espira y los imanes permanentes o campo magnético creado por una corriente continua. Tenemos anillos rozantes, un instrumento de medida. El funcionamiento como generador 2 y la espira gira con velocidad angular. Mientras se mueve en la zona de flujo, se inducirá en ella una fuerza electromotriz. En cuanto a las formas de excitación, tenemos el campo magnético de la máquina de corriente continua puede generarse mediante imanes permanentes o con bobinas alimentadas con corrientes continuas, que es el caso habitual. Según la forma de alimentación de las bobinas, se tienen dos tipos de excitación. La excitación independiente, donde la corriente que alimenta al devanado inductor no tiene nada que ver con la máquina, procede de una fuente independiente externa. Y también está la parte de autoexcitación, donde la corriente de excitación en este caso procede de la propia máquina. Según la forma de obtener esta corriente, existen tres tipos diferentes de máquina de corriente continua. Está excitación serie, el devanado inductor en serie con el inducido. Tenemos la excitación en derivación, donde el devanado inductor está conectado directamente a las escobillas, por tanto se ubica en paralelo con el inducido. Y la excitación compuesta o mixta, que tiene una bobina en serie y la otra en paralelo. O sea que de acuerdo a esta información, pues las configuraciones son distintas. En cuanto a la actividad, una de las actividades que tienen que hacer ustedes en la asignatura corresponde a una investigación. De ella se les dio los términos que deben investigar y por consiguiente pues, ustedes deben cumplirlos. La idea es que lo hagan de forma ordenada dicha investigación. Ella cubre lo que es el 10% del segundo corte. No deben exponerla, no deben hacerle videos, simplemente investigar los términos que se le están solicitando. La investigación la van a realizar a computadora, ¿okay? Entre los términos que están sería la tensión inducida en una espira giratoria, momento de torsión inducido por la espira giratoria, generador elemental. Pueden ir incorporando imágenes según los términos que están investigando. Donde correspondan, colocan su imagen de apoyo. Igual si en algún término se requiere alguna fórmula de cálculo, también es importante que la coloquen, ¿okay? Para saber cómo se va a determinar dicho valor, dicho parámetro.
es fundamental que coloquen en la investigación lo que es el principio de funcionamiento del generador y motor de corriente continua. Para la entrega lo van a hacer en un solo archivo cuyo máximo peso sea 2 megabytes. Se puede convertir en PDF en un dado caso de que ustedes requieran disminuir el tamaño del archivo. Deben colocar sus datos dentro del archivo, lo que es nombre, apellido, número de cédula, y además guardar ese documento con su nombre y apellido.